Buenas noches, hermanos. Vamos a compartir de la palabra en esta noche y vamos a hacerlo con un tema libre. Tenemos pendiente finalizar Juan, pero bueno, quería esperar que Helmut estuviera recuperado completamente de su voz para retomar. Así que lo corrimos al miércoles que viene y después seguirá Andrés. Así terminamos con la carta de Primera de Juan, ¿no? Entonces, un tema que me parecía apropiado compartir y pensar, y en estos días meditaba, es el compromiso en el cristiano. El compromiso en el cristiano, ¿no? Y vamos a ver varios pasajes. Y espero que les hagan reflexionar, como lo hacen conmigo, para pensar sobre mi compromiso con el Señor y con su obra, ¿no? Vamos a ir a Ageo, capítulo 1. Le voy a pedir a Gustavo si puede tener el micrófono por ahí, así me ayuda con la lectura. Capítulo 1, versículo 2 al 9. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Bien, damos un poquito de contexto. Recordemos que habían vuelto un grupo de judíos encabezados por Zorobabel a Jerusalén, que estaba en ruinas. Habían vuelto desde Babilonia hasta Jerusalén, y la tarea que Dios les había dado era reconstruir el templo, ¿no? Y ellos habían empezado a reconstruir el templo, se habían echado los cimientos, pero había empezado a haber un poco de oposición. Y cuando empezó a haber oposición, ¿qué es lo que pasó? Dejaron de trabajar. ¿Y qué se fueron a hacer, según este pasaje? Cada uno se fue a hacer su casa. Entonces, ya que no puedo construir el templo de Dios, que es lo que Dios nos ha ordenado, bueno, por lo menos me voy a construir mi casa. Y dice que sus casas eran artesonadas, significa que estaban rodeadas de artesonadas, y yo miro el templo de Dios, y el templo de Dios está en ruinas. Entonces había como un desbalance muy notorio. Y Dios les llama con estas 4 palabras a que reflexionemos, y es lo que quiero que hagamos todos, me incluyo en esta noche. Dice: meditad sobre vuestros caminos, ¿no? Meditar, pensar cómo estoy caminando el camino de Dios, ¿no? Si estoy sirviendo o no estoy sirviendo, si estoy sirviendo, cómo estoy sirviendo. Y hay veces que me gustó lo que decía Daniel en estos días, cuando él decía que había una palabra que María no habían entendido la palabra. Jesucristo les había dicho que habían resucitado, pero ellos no habían entendido la palabra. Y hay cosas que parece que no terminamos de entender lo que realmente dice la palabra sobre algunos
aspectos, ¿no? Y cuando la Biblia habla de entender o de oír, no está hablando simplemente de algo intelectual. Oír en la palabra de Dios es oír y hacer. O sea, es entender lo que se me está diciendo y llevarlo a la práctica, ¿no? No solamente ser un oidor, sino ser un hacedor de la palabra. Entonces, fíjense ellos, ¿qué decían cuando les preguntaban acerca de, ¿por qué está el templo así? Capaz que alguno se preguntaría, ¿por qué está el templo así en el estado en el que está? No, lo que pasa es que no ha llegado el tiempo. No es el tiempo todavía en el que Dios va a levantar su templo, ¿no? Eso es lo que decían ellos. Entonces Dios con esa pregunta los confronta. Resulta que no es tiempo para ocuparse en la obra de Dios, pero sí es tiempo para ocuparse en tu casa. Y es muy llamativo lo que dice el versículo 9. Dice, bueno, que Dios no los estaba bendiciendo, pero dice al final, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. O sea, corre a su propia casa, es decir, con mucha diligencia, con mucha prisa, con mucha actitud. ¿Para qué? Para mis cuestiones personales. Para mis cuestiones personales, corriendo, presuroso, no se puede demorar, tiene que ser ahora. Ahora, para los temas de Dios, ¿para qué vas a hacer mañana lo que podés hacer pasado mañana? ¿No? Y ya vamos, esperemos un poco, ¿no? Eso es lo que estaba pasando en esta época, ¿no? Y que ha pasado durante muchos tiempos, incluso en la iglesia primitiva pasaba esto. En la iglesia primitiva, el apóstol Pablo allí en Filipenses habla de Timoteo y le dice que a ninguno tiene el mismo ánimo que a Timoteo, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. O sea, Timoteo no era así, pero muchos en la iglesia y en la iglesia primitiva, no solo en Filipos, buscaban lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Y es lo que pasaba aquí. Y tenemos que meditar si esto no nos pasa a veces. Muy presurosos y muy ágiles, muy diligentes, muy atentos para lo que se refiere a mi persona y mis cosas, pero cuando hay que ser diligente, atento, rápido, presuroso, servicial para Dios, y la verdad que no es la misma actitud, ¿no? Y pensaba en estos días en un equipo de fútbol, ¿no? Cómo se nota cuando un equipo de fútbol quiere hacer tiempo, ¿no? Quieren que el partido simplemente termine. Tocan y ahí van, ni hablar cuando implícitamente a ambos equipos les conviene el resultado y están ahí, mitad de cancha, no pasa nada. Ahora, ¿cómo se nota cuando hay jugadores y equipos que quieren ganar? ¿No? Y van y vos ves que el jugador corre toda la cancha, corre todas las pelotas, transpira la camiseta. Son dos actitudes totalmente distintas, ¿no? Y lo que aquí reclamaba Dios y lo que reclama el apóstol Pablo es que para sus cuestiones personales, pasividad. Para las cuestiones de Dios, pasividad. Y para las cuestiones personales, una garra tremenda, ¿no? Y debería ser exactamente al revés. Y de las preguntas que hace, dice, irónicamente pregunta Dios, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en casas artesonadas y esta casa está desierta? Vos que decís que no ha llegado el tiempo de Dios. ¿Está bien realmente que te dediques tiempo para vos y que no dediques tiempo a la obra de Dios? La respuesta es obvio que era no, y después continúa y dice, mediten bien sobre vuestros caminos. Bien, quisiera que en el contexto de este tema meditemos en algunos otros pasajes relacionados, por supuesto, con esto que hemos arrancado a ver.
Fíjense cómo él en el versículo 8 termina haciendo un llamado. Del versículo 7 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y después de pedirles que mediten sobre vuestros caminos, el versículo 8 dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Es decir, el llamado a la restauración. El llamado a, hasta ahora tuviste esta actitud, pero medita sobre tus caminos, medita lo que estás haciendo y salí de esa actitud. Siempre Dios, cuando nos marca un error, hace el llamado a salir de ese lugar y brinda la oportunidad de una restauración en cuanto a nuestra relación con Él y en cuanto a nuestro compromiso con su obra. Bien, vamos a leer 2 Corintios 5, 14 y 15. 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bien, este versículo es difícil de entender, no porque sea complejo exegéticamente o gramaticalmente, sino que es difícil de entender en la práctica, ¿no? Que nuestras vidas reflejen eso. Este versículo dice: el amor de Cristo nos constriñe. La idea es que nos aprieta. Otras versiones, la idea de la palabra es que cuando yo entiendo el amor de Cristo me va llevando a una sola opción. No tengo un camino ancho en el cual tengo múltiples opciones para decidir. No, cuando yo voy entendiendo del amor de Cristo, realmente el camino se hace angosto, ¿no? Como si fuera un embudo. ¿Y cuál es el único posible paso? Vivir para Dios, ¿no? Cuando yo entiendo lo que es el amor de Cristo me constriñe, no me deja otra alternativa. Otras versiones lo traducen: el amor de Cristo me impulsa, ¿no? El amor de Cristo me restringe, pero me restringe en cantidad de alternativas, ¿no? Y dice algo muy importante, dice: pensando esto. ¿Cuándo el amor de Cristo te va a constreñir, te va a dejar pocas alternativas? Cuando pienses en eso. Cuando pienses en eso, y ya vamos a meditar un poquito más adelante. Dice que si uno murió por todo, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hay un montón de cosas lícitas en la vida. Pero dice el apóstol Pablo: no todas me convienen, ¿no? Y no me dejaré dominar por ninguna. Allí el autor a los Hebreos dice que para correr la carrera tenemos que despojarnos del pecado y de todo peso. Un peso no es un pecado, pero sí es algo que me impide correr con libertad la carrera que tenemos por delante. Entonces debemos entender, y no es fácil, y es una lucha diaria que tenemos que tener. Por algo Jesucristo dijo que el que quiere seguirle tiene que negarse a sí mismo cada día, ¿no? Cada día tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y aquí dice: ya no vivan para sí. Y es difícil de digerir esto para nosotros. Ya no vivir para mí, sino que vivo para Dios, ¿no? Allí en Romanos capítulo 6 el apóstol Pablo habla de una nueva vida, ¿no? Las cosas viejas pasaron, ahora tengo una nueva vida en Cristo. Significa que Cristo tiene que ser el centro de mi vida, pero no el centro de mi vida en cuanto a lo discursivo, en cuanto a lo que digo, sino el centro de mi vida en los hechos prácticos, en las decisiones que tomo, en las cosas que hago. En ese sentido tiene que ser el centro de mi vida, en lo práctico, ¿no? Y hay veces que
Dios es como un anexo en nuestra vida, ¿no? Donde sí hemos creído en Dios, hemos creído en Jesucristo, hacemos cosas para Dios, pero tengo mi vida, ¿no? Yo tengo mi vida y además he anexado algunas cosas que hago para Dios, ¿no? Pero Dios no es el centro de mi vida. Y aquí la palabra dice que ya no tengo que vivir para mí. Y esto siempre fue difícil de hacer. Pasaba en la época que leímos de Ageo, pasaba en la iglesia primitiva, donde el apóstol Pablo le dice que todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. O sea, era un problema de aquella época, era un problema del Antiguo Testamento y es un problema del presente, ¿no? Nos cuesta entender que ya no tenemos que vivir para nosotros. Y eso significa lo que dijo Jesucristo, negarse. Y a veces es negarse en muchos aspectos. Negar en cosas que tal vez me agradan, tal vez negarme en descanso, tal vez negarme en algunas cosas en lo económico. En muchos aspectos tendré que negarme para vivir para Dios, ¿no? Pero este versículo lo ponía primero después de otras reflexiones que quiero hacer, porque es la base. Tenemos que entender que ya no tenemos que vivir para nosotros, sino vivir para Dios. Bien, vamos a leer Mateo 4:10. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bien, algo que decimos respecto a este tema, a este versículo, y que, bueno, se repite muchas veces, pero es importantísimo volver a repetirlo. El apóstol Pedro decía que a mí no me es molesto repetir las mismas cosas y para vosotros es seguro. O sea, el apóstol Pedro tenía que repetirle a los creyentes las mismas cosas una y otra vez, porque a veces parecía que, si bien repetía las cosas, había cosas que no se habían entendido. No que no se habían entendido desde el saber o el intelecto, no se habían entendido desde la práctica cotidiana de los creyentes. Entonces dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y no podemos invertir esto. El servicio a Dios parte de, primero, una correcta adoración a Dios. Entonces, no puedo estar sirviendo a Dios en el área que fuere y no tengo una actitud de adoración en lo personal y como congregación delante de Dios. Entonces, venir a la cena del Señor, o sea, debe ser una práctica habitual en cada uno de los hijos de Dios. Así como cada uno de los hijos de Dios debe servir a Dios, primeramente y ante todo, tenemos que adorar al Señor. Tenemos que adorar al Señor, ocuparnos de Él y de su persona. Lo primero que nos pide Jesucristo es que hagamos memoria de Él. Porque si dejamos de hacer memoria de Él, si nos olvidamos de lo que Él pagó por nosotros, de lo que Él hizo por nosotros, todo lo demás carece de sentido. Todo lo demás se desmorona. Por eso es que tenemos que entender que asistir a la cena del Señor es algo vital y de suma importancia para cada hijo de Dios. Porque al Señor tu Dios adorarás, primer paso, y después a Él solo servirás. Lo necesito yo, necesito no olvidarme. O sea, yo como cualquiera de nosotros, lo necesito para no olvidarme. Y porque quiero darle gracias por tanto que Él me ha dado, por tanto que Él ha hecho por mí. Leemos Marcos 3:14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Está hablando de los apóstoles, dice, estableció a 12 para que estuviesen con él. Lo primero que quiere el Señor es que estés con él. Eso es lo primero, lo fundamental. Y lamentablemente ha pasado y va a pasar en toda la historia de la iglesia y de todas las iglesias que hay hermanos que se apartan del camino de Dios. Y es triste y oramos para que Dios toque sus corazones y vuelvan.
Pero el problema es que han dejado de estar con Él. El problema es que han dejado de estar con Él. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos, que tengo que hacerles, es cómo estamos con el Señor. Porque hay veces que caemos en el error de Marta, ¿no? Afanada y turbada con muchas cosas, y voy para acá, tengo esta actividad, tengo esta otra, acá, allá, pero me falta tiempo con el Señor. Y si me falta tiempo con el Señor, eso es lo fundamental. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, ¿se acuerdan de qué habla? Habla de la vid. Y el pámpano, que somos nosotros, no puede dar fruto si no está unido a la vid. Por eso Jesucristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, lo que yo estoy queriendo hacer para Dios, cualquier cosa que sea, en la que esté sirviendo, si no parte de una correcta relación con Dios, no tiene sentido. No estoy realmente sirviendo a Dios. El verdadero y genuino servicio a Dios parte de una verdadera y genuina comunión con Dios. Por eso la primera pregunta que tenemos que hacernos cuando hablamos de compromiso con la obra de Dios es cómo está mi compromiso con el Señor mismo en cuanto a pasar tiempo con Él. Porque si yo paso tiempo con Él, tengo mi tiempo de oración, mi tiempo de lectura, donde yo le hablo a Dios, donde Dios me habla, esa es la base para que el servicio posterior sea genuino y bendecido por Dios. Si cambio el orden o si lo primero falta, lo segundo carece de sentido. Jesucristo dijo, nada podéis hacer, pero yo sigo haciendo cosas. Sí, pero eso no es servicio a Dios. Estuve haciendo otra cosa, pero no estuve sirviendo a Dios, porque el verdadero servicio a Dios es cuando el pámpano está unido a la vid. Entonces, por eso es importante que repasemos cómo está nuestra relación con Dios. Siempre que hay un hermano, una hermana que se aparta, le vas a preguntar, eso es constante y muchos lo saben, hace tiempo que dejó de leer, hace tiempo que dejó de orar. No es una constante en su vida. ¿Y cuál es la consecuencia? Y al poco tiempo termina dejando al Señor. Entonces, por eso muchas veces tal vez lo escuchemos, pero es importante que nos lo volvamos a preguntar. ¿Cómo está mi compromiso con el Señor? De pasar tiempo con Él. Leemos Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bien, qué importante lo que decíamos, ¿no? Y aquí está reflejado en este texto que acabamos de leer, ¿no? Una persona que sirve mucho, que está afanada, pero que se ha olvidado o no tiene tiempo para pasar tiempo con el Señor, y Jesucristo tiene que hacer la corrección, y le dice, María ha escogido lo correcto, lo bueno, lo mejor, lo cual no le será quitado. Ahora bien, pensaba, hay veces que pareciera que da lo mismo ir o no ir a una actividad que hace la iglesia, o congregarnos, o algún ministerio. Y eso, si la pregunta se la tiene que hacer cada uno, si realmente eso me pasa interiormente, si me da lo mismo ir o no ir,
si hay veces que voy por cumplir, hay un grave problema de compromiso con la obra del Señor y con el Señor. Porque yo debo querer ir, estar, congregarme, estar sirviendo, primero porque tengo que recibir, en caso que sea una reunión donde se expone la palabra de Dios. Primero porque tengo que recibir la palabra de Dios. Pero también porque tengo que servir a Dios. Me acuerdo cuando antes, un tiempo atrás, cuando cuando éramos parte de la Iglesia del Centro, incluso pasaba aquí también, cuando estaba la reunión de predicación, ¿no? Y teníamos las escuelas bíblicas y la cena del Señor a la mañana. Había personas que no venían a la reunión de la predicación de la noche. ¿Y por qué decían? No, pero es de predicación. Es de predicación. O sea, yo ya soy creyente, es reunión de predicación, ¿qué hago yo ahí? No tiene mucho sentido. ¿No te das cuenta de lo que estoy diciendo? Hay cosas que no hemos entendido. Por supuesto que además esa palabra de predicación me puede hacer bien y me voy a gozar cuando escucho el Evangelio y las nuevas de salvación, pero además vengo a servir, porque siempre hay una persona con la cual hablar, siempre hay un hermano al cual animar, siempre hay una cosa para hacer. Y si no la estás viendo, te pido que ores al Señor para que te la muestre, porque siempre hay algo para hacer. Siempre hay algo para hacer. El apóstol Pablo en 1 Corintios 12 habla del cuerpo. Y nadie dice, entre muchas cosas que dice, nadie le puede decir a un miembro del cuerpo, no te necesito. No puede decirle el hígado al riñón, no te necesito. El brazo a los vasos sanguíneos, no te necesito. Y así ningún órgano le puede decir a otro, no te necesito. En un cuerpo, todos los órganos son importantes. Todos los órganos son importantes. Por supuesto que en la obra de Dios, el único indispensable es Dios. Pero todos somos importantes para el correcto funcionamiento del cuerpo. Y si yo no siento que soy importante para el correcto funcionamiento del cuerpo, tengo un problema de entendimiento. O tal vez un tema de actitud, de falta de compromiso. No me debo creer bajo ningún concepto indispensable. El único indispensable es Dios. Pero sí importante para el correcto funcionamiento del cuerpo. Y como soy importante para el correcto funcionamiento del cuerpo, tengo que estar. Tengo que estar porque voy a recibir. Tengo que estar porque voy a dar, tengo que estar porque hay un hermano al que puedo aconsejar, porque hay un hermano al que puedo animar, porque hay una persona nueva con la que puedo conversar. Entonces, y aquí estoy hablando de cosas muy prácticas, ¿no? Y es triste cuando no siento que soy importante, cuando tal vez me dé lo mismo estar o no estar. Y el que realmente está comprometido con Dios, con su obra, quiere estar, quiere servir, quiere hacer, quiere alimentarse. No es que, bueno, vengo por cumplir, vengo porque, bueno, ¿cómo no voy a venir a la iglesia? Sino viene porque quiere estar, porque quiere recibir, porque quiere más de Dios y porque quiere servir a Dios. Entonces, también es para pensar esto. Quisiera que leyéramos Lucas 14, 18 al 20, Lucas 14, 18 al 20 y después el Salmo 44, 21. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Muy bien. Había hecho una fiesta el Señor, había invitado a un montón de personas. Eso se hacía con antelación. Y cuando llega el día y la hora, les dice, los manda a llamar, bueno, vengan a la fiesta que he hecho.
Entonces las personas comienzan a excusarse al llamado de Dios y ponen excusas que suenan razonables. Hasta alguna podría ser bíblica, ¿no? La última que dice que me he casado, ¿no? En el Antiguo Testamento decía que el que se casaba no iba a la guerra por un año, ¿no? Para hacer feliz a la mujer con la cual se casó. Entonces argumenta eso, pero no es excusa para el llamado para el Señor. Entonces fíjense, he comprado algo, me he casado, tengo que hacer esto otro. Parecen cosas razonables, pero no dejan de ser excusas. No dejan de ser excusas. La verdad de todo es que no acudieron al llamado que el Señor les había hecho. Todo lo demás son excusas. Salmo 44, 21. Salmo 44, 21. ¿No demandaría Dios esto? Y me encantó esta segunda parte del versículo. Porque Él conoce los secretos del corazón. Él conoce los secretos del corazón. Las excusas sirven para los hombres, pero yo no voy a dar cuenta ante los hombres. El día de mañana voy a estar parado en el tribunal de Cristo y voy a dar cuenta por lo que hice estando aquí en vida, ¿no? Y ahí no valen las excusas. Las excusas son solamente para los hombres, para acallar mi conciencia, porque hay veces el corazón que es engañoso, nos damos excusas a nosotros para también acallar nuestra conciencia, pero las excusas sirven para los hombres, pero no para Dios, que conoce realmente los secretos del corazón. El apóstol Pablo en 1 Corintios habla de que cuando venga el Señor revelará las intenciones del corazón. Y terminamos con 2 Corintios, capítulo 4. Estamos en octubre, ya se viene diciembre, ¿no? Y bueno, hay veces que, es cierto, el venir haciendo un montón de cosas durante un buen tiempo produce un cansancio, ¿no? Pero es importante que tengamos en cuenta este versículo del cual habla el apóstol Pablo, porque hay veces que el problema no son las fuerzas físicas, el problema son las fuerzas espirituales. Que cuando faltan esas fuerzas espirituales, entonces se nota en las fuerzas físicas y en mi compromiso con Dios y con su obra. Dice, versículo 15, 2 Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Dice que padecían, sufrían muchas cosas. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El hombre exterior cada día podía menos, cada día más cansado, cada día más achaques. El apóstol Pablo iba por todos lados, hay veces que pasaba hambre, que era naufragado, que le pegaban, un montón de cosas pasaba. El hombre exterior se va gastando, pero el problema no es que el hombre exterior se va gastando, el problema es que el hombre interior no se renueva. Y aquí dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y cuando el hombre interior se renueva de día en día, fíjense lo que dice el versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando tu interior se va renovando día a día, ¿cómo ves los problemas y las tribulaciones? Como una leve tribulación. Y lo que le pasaba al apóstol Pablo no era nada leve, ¿no? Sin embargo, como su hombre interior se renovaba diariamente,
esto que me pasa es una leve tribulación. ¿Y qué es lo que produce en mí esa leve tribulación? Un cada vez más excelente peso de gloria. Lo que está queriendo decir es, esta leve tribulación que estoy sufriendo me produce en mí cada vez un mayor deseo de estar en la gloria con Dios, donde ya no habrá sufrimiento, donde ya no habrá llanto, donde será simplemente servir y contemplar a nuestro Dios y Creador. El problema no es que las fuerzas físicas se agoten. Por supuesto que tenemos que descansar y tenemos que, el día tiene 24 horas y tenemos que cuidarnos, sí, por supuesto. Pero el tema fundamental es cuando las fuerzas espirituales no están, producto de que no hay una renovación diaria. Y esa renovación diaria se produce en la presencia de Dios. Isaías dice que Dios da fuerzas al que no tiene. Multiplica las fuerzas al que no tiene. Entonces, el problema, volvemos a la base que es espiritual. Por eso es repasar nuestra relación con el Señor. Cuando hay una correcta relación con el Señor, es el que me energiza. Es el que, por amor a Él, voy a venir y voy a adorar. Por amor a Él hay fuerzas para servir. Por amor a Él hay cosas para hacer para su gloria. Y veo las cosas de una forma distinta. Bien, que nos sirva para reflexionar, a mí en primer lugar, para pensar, para compartir con los hermanos y animarnos los unos a los otros. Vamos a darle lugar a Helmut para que termine cerrando con una oración y bueno, después nos separamos para orar.